3 meses en la escuela del Espíritu, quinta semana, séptimo día. Lea Hechos capítulo 13, versículo 4 al 12. Y dice: Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba en el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Veamos. El pasaje trata sobre el principio del primer viaje misionero de Bernabé y de Pablo, pero en el versículo 9 se nos informa que Saulo también es Pablo. Esta es la primera vez que aparece el nombre de Pablo en todo el libro de Hechos. Lo que sucede es que en esa época cada romano tenía, además de su nombre y el de su clan, un nombre de familia, algo así como un apellido. Pablo era el nombre romano de familia o el apellido de nuestro personaje. Además, los padres le daban a los hijos un nombre personal por el que se le conocía entre sus allegados y familiares. En muchos casos, ese nombre era tomado de la cultura y tradición de donde la familia provenía. En este caso, Saulo o Saúl era el nombre del único rey de Israel que había venido de la tribu de Benjamín, que era también la de Pablo y su familia. Luego, Saulo es algo así como su nombre familiar usado especialmente entre judíos. Es por eso que el autor de Hechos le llama Saulo, mientras está principalmente entre los judíos, pero cuando empieza la misión a los gentiles le da el nombre de Pablo. Juzguemos. Se dice frecuentemente que Pablo fue el nombre que Saulo tomó después de su conversión, como señal del cambio radical operado en él. Esto es falso. De hecho, Lucas sigue llamándole Saulo hasta que comienza a describir la misión a los gentiles. Lo que sucede más bien es que Saulo o Pablo es un personaje puente y que esa función se ve en sus dos nombres. Es judío, como él mismo dice en Filipenses 3:5, pero es también ciudadano romano y hábil orador y escritor en lengua griega. Como judío, aunque al principio persiguió a la iglesia, pudo entender el mensaje de Jesús y del reino que era culminación de las esperanzas de Israel. Como él mismo dice en el capítulo 28, versículo 20, es por la esperanza de Israel que hace lo que hace. Sin embargo, como judío que ha vivido buena parte de su vida fuera de Palestina, como ciudadano romano, educado también en la cultura helenista, puede interpretarles ese mensaje a los gentiles de un modo en que no pudieron hacerlo Pedro ni los otros apóstoles. Y es precisamente porque es personaje puente que Pablo puede estar a la vanguardia de la misión de la iglesia y abrir brecha al futuro. Saulo, que también es Pablo, nos recuerda la
la situación de los millones de hispanos que vivimos en los Estados Unidos, país cuya población de habla hispana es actualmente la cuarta en todo el hemisferio. El hecho mismo del cambio de nosotros se da a diario. A un niño a quien sus padres le llamaron Jesús, la maestra le dice que no puede tener ese nombre y lo rebautiza como Jesse. El hispano que llega como inmigrante de la América Latina tiene que deshacerse de uno de sus dos apellidos. Empero todo esto es síntoma de algo de mayor importancia. El pueblo hispano en los Estados Unidos vive en dos realidades. O como diría el teólogo mexicano o mexicoamericano Virgilio Elizondo, su realidad es el mestizaje. En tal situación se les discrimina, como también se discrimina a los judíos de afuera de Palestina, tanto entre los gentiles como entre los judíos de Palestina. Esta misma situación les permite servir de puente entre las dos culturas principales que comparten el hemisferio occidental. Saulo pudo abrir brecha al futuro porque era también Pablo. Quizás la iglesia hispana en los Estados Unidos puede abrir brecha al futuro precisamente porque se encuentra en esa difícil realidad o ese difícil espacio entre dos culturas o porque es iglesia mestiza. Y lo mismo ha de decirse de la América Latina, continente mestizo por excelencia. Decía hace años un viejo amigo, uno de los primeros desaparecidos en Argentina, que ninguna cultura tiene vocación de provincia. La cultura o las culturas latinoamericanas es el resultado del mestizaje de varias culturas, unas autóctonas y otras venidas de África o de Europa. La cultura viene en cuanto entran en diálogo, chocan, se renuevan. Las culturas que no cambian necesariamente desaparecen. ¿Y qué es cierto de las culturas? Lo es mucho más la de la iglesia. La iglesia es una encarnación en la realidad humana, ha de encarnarse también en esos encuentros culturales. La iglesia no está para defender culturas puras, como tampoco está para promover razas puras. Aún más, es precisamente en cuanto participan de ese diálogo y hasta choque entre las culturas de la iglesia puede ser misionera. En las iglesias hispanas en los Estados Unidos, frecuentemente hay quienes quieren hacer de la iglesia una copia exacta de la iglesia de la cultura dominante, y hay otros que piensan que la iglesia ha de ser un instrumento para la preservación de la cultura hispana. Pero lo cierto no es ni lo uno ni lo otro. La iglesia hispana en tales circunstancias, precisamente porque tiene, por así decir, un pie en cada cultura, tiene una responsabilidad y una oportunidad particulares como las tuvo Pablo. En la América Latina sucede algo parecido. Hay quienes creen que la función de la iglesia está en promover la cultura, pero la que entienden por esto es promover la cultura de origen europeo, como si las otras corrientes que se unen para formar nuestra identidad no tuvieran cultura. Así la buena música para el culto son la de Bach y la de Beethoven, pero no el danzón, ni la cueca, ni el tango, ni el corrido. Dadas tales presuposiciones, no ha de sorprendernos en que tales iglesias tengan serios tropiezos en sus esfuerzos por alcanzar a nuestro pueblo. Saulo, que también es Pablo, vivía a la vez en varias realidades. Nuestra iglesia vive también en varias realidades. Es custodio de la fe dada a los apóstoles, pero al mismo tiempo tiene que vivir esa fe en el mundo de hoy, con problemas y retos muy distintos de los que confrontaron los primeros cristianos. En nuestro deseo de que todo sea claro y sencillo, a veces pensamos que esa
multiplicidad de realidades es una carga. Pero el hecho es que, como en el caso de Saulo, que también es Pablo, es una oportunidad para la misión y la obediencia al Evangelio. Actuemos. Piensen de todo en usted y su propia cultura. ¿Hasta qué punto pertenece usted a la cultura hispana? ¿Hasta qué punto pertenece a otra cultura? ¿Cómo se unen en usted esas realidades? Resuelva reclamarlas ambas y anote sus propias reflexiones en su cuaderno. Piense ahora en su iglesia. Si es una iglesia hispana, ¿hasta qué punto reclama y utiliza la cultura y tradiciones hispanas? ¿Sabe relacionarse con la cultura dominante? ¿Cómo se relaciona con las generaciones más jóvenes que viven en el mestizaje entre ambas culturas? Entonces, trate de reunir un grupo para discutir estos temas.